Este es el programa número 13 de Los Últimos Flecos. Muy buenas a todos, yo soy Javi Aguilar y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Los Últimos Flecos, ya el número 13. Este es un podcast en el que solemos hablar de lo más relevante, del evento más interesante del fin de semana en el mundo del deporte, al menos en el grupo de deportes que me interesan o que yo sigo, que son sobre todo fútbol, baloncesto y ciclismo. Esta semana me he saltado un poco los preceptos que yo mismo me he inventado para este podcast porque no voy a hablar de ningún evento en concreto. Pensaba hablar de los fichajes. No tenía muy claro si en el mundo del fútbol o en el del baloncesto, porque también el mercado NBA está a un par de semanas de cerrar. Pero el accidente que tuvo esta semana Egan Bernal en Colombia entrenando en su choque contra un autobús, creo que trastoca por completo una temporada que prometía ser emocionante y casi tan buena como la anterior. Entonces, el mundo del ciclismo se ve alterado por completo con esta baja y creo que merece un episodio en exclusiva y hablar de ello durante un ratito con Guille Ortiz, que es el que se va a pasar hoy por el podcast, seguro que lo conocéis, participa en otros podcasts, sale por la tele hablando de coronavirus, escribe en Jotdown, en Yahoo, bueno, un referente lo que se refiere tanto al deporte en general, al ciclismo en particular y también en otra vertiente de la que no vamos a hablar, de coronavirus, un experto también en la pandemia y habla de ello en su Patreon. Pero como digo, ese es otro tema. Antes de nada y antes de hablar con Guille, debo recordaros que este podcast se emite todos los viernes y los lunes envío una newsletter con mucho cariño, con mucha ilusión y yo creo que con un producto que está quedando bastante chulo, bastante completito, en la que hablo de lo más relevante del mundo del deporte en toda esa semana anterior y también de los eventos que vienen en la semana siguiente, es decir, interpreto un poquito lo que ha pasado, hablo de fútbol, de baloncesto, de ciclismo, de la industria del deporte, de algún tema más en profundidad, analizo alguna cosita más en profundidad cada semana y además, como digo, pues le ponemos día y hora a los eventos deportivos más interesantes de la semana que entra. Así que os dejo el enlace para que os podáis suscribir a esta newsletter en las notas del episodio, en la descripción de este episodio. Y sin más dilación, vamos al lío. Muy buenas, Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andas? Pues muy bien, encantado de saludarte, la verdad. Guille Ortiz, que lo podéis leer en Jotdown, Yahoo Mm. Deportes. Tiene además un libro sobre ciclismo, El chico que soñaba con ser Yanni Buño. Y precisamente por tu artículo de ayer en Yahoo Deportes sobre el accidente de Bernal, quería hablar contigo porque bueno, en este podcast lo saco los viernes y suelo comentar como el evento del fin de semana que más me interesa. No tiene por qué ser el más relevante, sino bueno, pues el que más me entretiene a mí o el que más ganas tengo de ver. Y Mm. precisamente la semana pasada hablé con Albert Rivera, que es el director del podcast de A la cola del pelotón, sobre la Sí. carrera esta de Valencia, la clásica Comunidad Valenciana de 1969, que es una carrera muy menor, pero que a mí me hacía mucha ilusión hablar con Albert porque de alguna forma era el inicio de la temporada del ciclismo en Europa y hostia, le tenía muchísimas ganas a esta temporada. Digo, le Mm. tenía, pues porque como ya sabrá todo el mundo, esta semana tuvo un accidente gravísimo Bernal y de alguna forma nos trastoca el cómo afrontamos esta temporada a la que le teníamos, pues eso, tenemos unas expectativas tan altas. Tú en este artículo hablabas un poco sobre el enfoque mediático y Mm. sobre como que no éramos del todo conscientes de la dimensión, de la gravedad de perder a Mm. Bernal ahora mismo. Sí, a ver,
era un poco... A ver, yo tengo una idea muy clara en la cabeza, pero era difícil de ponerla en palabras, ¿no? Porque realmente, ¿qué esperas? ¿No? Es decir, tampoco vas a esperar un tratamiento quizá demasiado sensacionalista, ¿no? De la cuestión, o la última hora de la UCI, o una cosa así, ¿no? Yo me refería más bien a que me daba la sensación de que se estaba haciendo de menos lo que era un personaje, un ciclista en este caso, pero un deportista de los más grandes que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Es decir, me da la sensación de que Egan Bernal, por su edad, por su palmarés, por sus expectativas, por todo lo que ha demostrado, es uno de los grandes, ¿no? del deporte mundial. No solamente del ciclismo, porque el ciclismo es, en grandes vueltas, pues probablemente sean Pogačar, Roglic y él, ¿no? Los tres grandes. Pero me parece una figura que iba más allá, ¿no? Estrella además de Lineos, que es una multinacional que va mucho más allá del ciclismo, ¿no? Y me daba la sensación de que se hablaba de esto como si, no sé, me daba la sensación, ¿eh? Bueno, pues como fíjate qué faena, ¿no? O bueno, este chico, pues ya está, ya le han quitado la ventilación o ya está consciente, tal. Y claro, yo como aficionado al ciclismo lo veía de otra manera, ¿no? A mí se me cae el mundo encima cuando oigo esto, ¿no? O sea, yo al principio, si no te acuerdas más o menos, pues si sigues por Twitter, lo primero que salió fue, bueno, ha habido un accidente, está Bernal. Sí. Lo siguiente fue, está Bernal, pero no pasa nada. No, todo va bien. Luego era Bernal, bueno, pero le han llevado al hospital a ver qué pasa, ¿no? Y lo siguiente es que estaba en la UCI, que tenía no sé cuántas operaciones pendientes, que tenía la tibia de perones rotos, que tenía no sé cuántas vértebras afectadas, que tenía un neumotórax, que la función neurológica no sabían si iba a poder recuperarla o no, que estaba intubado, que estaba inconsciente, y dices, madre mía, ¿no? Madre mía. Entonces, a mí esto me parece una noticia tremenda. Igual me parece una noticia tremenda porque a mí me gusta mucho el ciclismo y en concreto me gusta mucho Bernal. Pero sí me parece que es una noticia de altísima altura, ¿no? Pero te voy a decir yo que se compare con cuando se mató Kobe Bryant, ¿no? Obviamente Kobe Bryant es un icono mundial que va más allá de baloncesto también y obviamente fue una muerte, que siempre es mucho más duro. Pero esto a mí me deja con muchas incógnitas, ¿no? Tú hablas de esta temporada. Bueno, yo hablaba con Pepe Rodríguez esta mañana, con Pepe Brasín, que también tiene un podcast que trata ciclismo, entre otros muchos deportes. Y decíamos, bueno, no sabemos, ¿no? ¿Esto qué va a ser? ¿3 meses? ¿Van a ser 6 meses? ¿Va a ser un año? ¿Van a ser dos? ¿Este chico va a volver? ¿De qué manera va a volver? No, No sí, sí. sabemos nada. Esta semana o sea, esta semana, perdona, hoy hemos descartado, o sea, ya sabemos que seguramente vuelva a andar. Sabemos que está moviendo las cuatro Claro, extremidades. O claro, sea, la claro. noticia es que mueve las cuatro extremidades y está consciente. Así que, claro, la perspectiva a futuro ya no puede ser si va a volver como Froome. No, no. Bueno, podrá caminar lo más Claro, seguro. Démonos por claro, contentos. es que tenemos dos antecedentes muy recientes que son Froome y Evenepoel, ¿no? De dos lesiones brutales, ¿no? En el caso de Froome y de Evenepoel con dos caídas, y en el caso de Bernal no es una caída, es un accidente. Que también habría que hablar un poquito de las condiciones de entrenamiento de los ciclistas profesionales. Es imposible. Es que Amy Peters sigue en coma, Uh -huh. que tuvo el accidente el mes pasado. Eh, ahora lo de Bernal, es que se chocó contra un autobús, pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía entrenando detrás de un autobús? Me parece un poco como muy amateur, ¿no? Me parece increíble que se mueva tanto dinero ya alrededor del ciclismo y en concreto alrededor de Ineos y que dejen a la gente entrenar, bueno, búscate la vida, ¿no? Es un poco tremendo, pero como tú dices, o sea, la noticia ahora mismo es que parece que va a poder tener una vida normal. Bueno, hombre, está bien, pero claro que va a ser del deportista, va a ser como Froome. Froome desapareció después de esa caída. Froome tuvo una caída un poco, bueno, que no sabemos cómo fue porque no hay ni una imagen antes de la Dauphiné Libéré, antes de una contrarreloj de la Dauphiné Libéré, si no me equivoco, hablo de memoria. Uh -huh. Y no se ha vuelto a saber de Froome, que ha pasado de ser un 4 veces ganador del Tour, acaba de ganar el Giro, acaba de ganar la Vuelta, y pasa a ser un don nadie, ¿no? en el pelotón. Y en el caso de Benepool, como mínimo, pues se le ha cargado la progresión. Todavía puede ser enorme Benepool, pero ya va un año y medio de progresión cortada. ¿Qué va a pasar con Bernal? Es que, claro, vivimos en la edad de oro, se dice, ¿no? La edad de oro del ciclismo. Tal.
yo estoy bastante de acuerdo, pero en cuanto a generales de grandes vueltas, que por mucho que nos gusten las clásicas, que nos encantan, bueno, pues también son obviamente importantes, pues eso, Pogačar, Roglic y Bernal son los tres. Y cuesta ver un cuarto, ¿no? ¿Cuál sería el cuarto? Cuesta verlo. Con lo que Carapaz quizás sería el más parecido. Que de repente un chaval eso de 25 años recién cumplidos, que fue su cumpleaños el otro día, eh, pase por esto, me parece una noticia trebegunda, desde luego. Pero me llama toda la atención porque precisamente vivimos en esa época en la que hay más expectación que nunca, o al menos da esa sensación, porque bueno, la expectación al final, eso se tiene que constatar de alguna forma, con audiencias, con patrocinios, pero bueno, sí que es verdad que tenemos estrellas que no habíamos tenido y que al menos aquí, por ejemplo, que no tenemos tradición de clásicas, nos despierta un interés que es inédito. Sí. El caso de Van der Poel, Van Aert y tal. Mm. Entonces, ¿por qué no le estamos haciendo el caso adecuado? No digo a los frikis del ciclismo, por ejemplo, ahora te mencionaba el podcast de A la cola del pelotón. Han tratado el tema, por supuesto, el tema principal del programa de esta semana y con mucho respeto, con mucho tacto además. Pero es por eurocentrismo, es por qué no le estamos Bueno, dando la ahí hay un consideración. punto. Sí. Puede serlo, ¿eh? Puede serlo, Javi. No, tampoco voy a sentar cátedra en esto. Puede ser un chiquito colombiano, ¿no? Un Además ha chiquito pasado colombiano allí, que ¿no? ha tenido un accidente, además eso ahí, con un autobús, vete a saber. Uh-huh. No sé, puede que haya un prejuicio de ese tipo. A mí me choca porque sí me parece una noticia muy, muy relevante. Es decir, bueno, pues eso, pues imagínate que no te sé qué ejemplo poner. Pues vamos a poner a Rafa Nadal. Imagínate que Rafa Nadal tuviera un accidente de este tipo y, o que lo hubiera tenido, ahora no que ha ganado 20 Grand Slams, pero que lo hubiera tenido en 2005 o en Sí, es el 2006. ejemplo que ponías en el artículo, además Es decir, creo que después de bastante ganar bien tirado. su segundo Roland Garros y de llegar a la final de Wimbledon, de repente Rafa Nadal tiene un accidente que no sabemos si va a volver a ganar. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hubiera merecido un trato mucho más extenso, ¿no? Y por supuesto no hablamos en ningún momento de lo que es el sensacionalismo, ¿no? O sea, no hablamos de, oye, pues he hecho de menos paparazzi en la puerta del hospital. No estamos hablando de eso, ¿no? Sino de un poco de valorar lo que es el palo tremendo de que un ciclista tan descomunal como Bernal, porque tú hablas antes de lo de las grandes, o sea, las clásicas y lo que nos gustan ahora. La primera clásica con la que empieza el año, en plan de las potentes, ¿no? Que es la Strade Bianche, el año pasado estaba Bernal. El año pasado llegan, si no me equivoco, son Van der Poel que gana, la Philippe y él, ¿no? Creo que eran los tres Eso es, justo. que llegan a la famosa subida hacia la Catedral de Siena. Uh-huh. Ahí estaba él también, ¿no? Chico, además, insisto en lo de la edad, porque quizá nos hemos acostumbrado. Claro, Bernal, yo creo que gana el Tour del Porvenir de 2017, entonces ya se empieza a hablar mucho de él y en 2018 es un gregario de Geraint Thomas buenísimo y tal. Y gana el Tour en el 2019 y el Giro en el 2021 y nos puede parecer que es mayor de lo que es. Porque son muchos años oyendo hablar de Bernal. Acaba de cumplir 25. Pero es que con 24 Este años, mismo con mes, o sea, hace una 25, semana. es legítimo plantearse el debate de si es el mejor ciclista colombiano de la historia, habiendo otros, ya, Parra, Quintana y tal, con toda una carrera por delante, es decir, y además de un país con tantísima tradición. Es decir, que por poner un poco en contexto la dimensión de Bernal. Además, Sí. a mí me jode mucho porque nos roban, se nos cae la posibilidad de ver el primer duelo en condiciones, y quién sabe si hubiera sido el último, Bernal, Roglic, Pogačar en el Tour, ya además, por mucho que sigamos en pandemia, pero ya en otro modo diferente a cómo fue el Tour del año pasado y fuera de burbujas y Sí. tal. Bueno, y Joder. además Bernal no corrió el Tour del año pasado. Y el del anterior lo Hace corrió, 2 pero años de yo creo que aquella se manera. retira. Yo creo que se retira, ¿no? A mitad de Tour. Eso es, Me suena a mí. el que gana Porque, Pogačar se retira, sí, 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 porque etapa llegaba 10 o muy grande, 12 está por la con la espalda y espalda eso. mal y tal, y, no, y, Eso se, y es. se acaba retirando. Entonces, es verdad, no hemos visto ese duelo a tres. Uh-huh. Hemos visto además una cosa, por el perfil de corredor, Bernal nos da una cosa que no nos da a los demás, ¿no? Que es, lo vimos en la vuelta. Pogačar es un enorme, es un dominador descomunal. Pogačar, que tiene 23, es que, no, ¿tiene 23? 23, sí, 23 tiene. Es decir, que bueno, nos queda mucho de Pogačar por delante y realmente te arrasa, ¿no? Es de estos elegidos que te gana la crono, te ataca en montaña, te mete 3 minutos y lo que él quiera, ¿no?
Pero Roglic, sin embargo, es otro tipo de corredor, ¿no? Es decir, Roglic es un tipo de corredor que por su forma de correr y por su propia, casi diría, morfología, pues bueno, pues en montaña sí te pega un ataquito a 2 kilómetros, ¿no? A 1 o 2 kilómetros para meter ahí un poquito la bonificación y un colchoncito de segundos y luego te gana en la crono. Un corredor que me enloquece, ojo. Pero es verdad que Bernal tenía el punto que nos demostró en la pasada vuelta del perfil del tío que, no siendo un dominador brutal como Pogačar y no yendo a lo justo, por decirlo de alguna manera, de Roglic, incluso con malas piernas y siendo cuarto o quinto en la general, te lucha cada etapa, ¿no? Tío que te pone patas arriba. La etapa de Lagos, por ejemplo, el año pasado. Coge, te la pone patas arriba. A 50 kilómetros de meta. Sabiendo que no la va a ganar. Y sabiendo que es inferior a Roglic. Y sabiendo que da igual. Coge y te lo pone patas arriba. Entonces, eso es verdad que es un perfil que quizá, pues ahora mismo no lo tenemos tanto, ¿no? El del escalador que coge y eso, y deja atrás a quien sea. El año pasado en el Tour, acuérdate, cuando atacó Vingegaard y dejó a 20 metros, ¿no? El Momentum, A ¿no? Pogačar, ¿no? Le sacó 20 Y los metros, ¿no? emocionados. Y todo el mundo estaba como loco, ¿no? Bueno, Pues una buena versión de Bernal pues podría poner en muchos apuros a Pogačar. No digo tenemos yo ganarle ahí. una gran vuelta, no lo sé, dependería. Pero por lo menos poner en apuros. Y bueno, pues habrá que verlo. Ojalá vuelva y vuelva en el mismo estado de forma, aunque haya que esperar un año o lo que haga falta. Te iba a decir que tenemos ahí el caso de Enric Mas, por si buscas a alguien capaz de inmolarse en la montaña de salida, entonces, alguien que vaya ahí a lo loco desde el principio, bueno, seguro que encontramos alguien que le sustituya ahí. Sí, pero no va a ser Enric Mas, ¿eh? Ya va a ser Enric Mas, no, no, no. Vamos, Ya, no, fuera de porque bromas, sí, y parece ¿sabes? casi No. un poco no sé, de mal gusto que estando aún sin saber el alcance de Bernal, pensemos en el futuro, pero es que, a ver, hablamos de Ineos, es Bueno, el. pero es que, vamos a ver, a mí esto yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que alguien que diga, oye, qué carroñeros o qué tal. Coño, es que es Es que es una lesión muy, relevante, o sea, es que es es que es muy importante relevante. Es que no porque, puedes coger y decir, no, bueno, tal, es que no pasa nada. Porque, ¿cómo que no pasa nada? Que o estás sea, haciendo que un gran. trastocas la Tú decías, temporada al completo de uno de los 5 corredores más importantes del mundo y del Real Madrid de las bicis, es decir, que no corre Movistar, por supuesto, con todo el cariño a efectivamente. nuestro Movistar, que nos da muchas alegrías, sobre todo cuando llega Netflix, pero es que estamos hablando de palabras mayores. Precisamente de Ineos te quería hablar para cerrar y es Mm, ¿qué coño hacen ahora? Porque, claro, su idea inicial era mandar a Carapaz al Giro. mm, Carapaz el año pasado se defendió, hizo un tour dignísimo y sí. que acabó en el podio además, pero cómo se redefine una temporada en la que a priori no tienen ninguna carta capaz de competir con los eslovenos y no puedes despreciar el tour y decir, bueno, voy con Van Barle, con Kiato y con Hayter y busco No, etapas. hombre, a ver, yo espero que ellos ya lo de Geraint Thomas y tal se ha pasado, ¿no? O sea, que espero que esa parte ya no. Es decir, no sé cuántos años tiene Geraint Thomas ya, 34, 35, Por no ahí, sé. sí. Les queda la segunda fila para ellos, serían Adam Yates y Richard Carapaz, ¿no? Los dos. Lo que pasa es que yo creo que Richard Carapaz, aparte del Giro que ganó, yo creo que como corredor es mejor que Adam Yates. O sea, que bueno, un Giro lo ha ganado Theo Gegenhardt. No sé cómo decirte, que tampoco es una gran estrella. Yo creo que aparte de si quieres la anécdota de ganar un Giro, Carapaz ha estado en generales, pues tanto en el Tour como en el Giro como en la Vuelta, rindiendo muy bien. A ver, no me parece a mí que sea una superestrella. Una superestrella al nivel de lo que se está viendo ahora, ¿no? Quizá en otro momento, en otra etapa del ciclismo podría haberlo sido, ¿no? Pero parece que ahora mismo tiene rivales muy, muy poderosos, ¿no? Es verdad que a Roglic le puso contra las cuerdas en la vuelta, es decir, tampoco está tan lejos de Roglic, pero cuesta verle en el perfil este que decíamos antes de competir de tú a tú con Pogačar, ¿no? Cuesta ver a todo el mundo, pero también a Pogačar, también a Carapaz. Y Adam Yates, hombre, ya tiene suficiente edad como para pensar que pues sí te puede competir la general para hacer un top 10, para hacer un top 5, sí está muy bien, pero no mucho más allá. Y sí da la sensación de que en principio, y no tengo los datos de este año, el equipo con mayor presupuesto siempre ha venido siendo el Ineos, y ahora da la sensación de que Jumbo y el UAE, eh, pues en cuanto a grandes figuras, la ha pasado por la derecha, ¿no? Es decir, el abanico de corredores que tienen,
pues está a la altura o por encima, y sobre todo que tienen a Roglic y a Pogačar respectivamente, que hace que en grandes vueltas estén por encima. Hombre, ya te digo, hay un término medio entre Bernal y Van Barle, que decías tú. Corredorazo, pero obviamente que no de grandes vueltas. Pues hay estos términos medios, pero se queda un poquito corto, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque ahora tienen que decidir un poco de, bueno, seguimos con el plan, vamos con Carapaz a ganar el Giro, aseguramos, bueno, o tratamos de asegurarnos alguna grande este año, tenemos muchas más posibilidades en el Giro, o nos lo guardamos para el Tour y al Giro, pues igual hay que ir con todos esos, con Hayter, con Van Barley y con Teo, que creo que va a hacer el Giro. En fin, lo Sí, hombre, veremos. a lo mejor yo sinceramente, yo tiraría, yo sé que creo que Carapaz y el Giro tienen una estrella, vamos, preciosa. Entonces yo ahí no lo movería. Sí, aparte, hay muy poquita, son 26 kilómetros de contrarreloj, que bueno, no vamos a ahondar en ese debate, Sí, pero yo es una cantidad no creo ridícula. que. O sea que Claro, no se le yo va a creo ir que la Carapaz, carrera ahí. sí, yo creo que Carapaz está bien en el Giro. Y más que nada porque es que en el Tour, yo qué sé, oye, falta mucho. Luego vete a saber, igual le duele la espalda a Pogačar también y la carrera se abre, o Roglic tiene otra caída como pasó el año pasado, tal. Pues no lo sabes. Hablo también de memoria, pero creo que Carapaz quedó tercero, ¿no? En el pasado Tour, ¿puede Sí, ser? sí, 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 sí. Bueno, pues no estuvo tan lejos, ¿no? Es decir, si hay problemas en los de arriba. Entendemos que Vingegaard, bueno, es complicado que esté al mismo nivel que el año pasado. Fue muy sorprendente, desde luego, su rendimiento. Y bueno, lo que pasa es que te juegas un tío que sí va a ir al Giro como favorito probablemente, a cambio de a ver si quedó podium en el Tour. Yo creo que Lineos está más para otras cosas. También es cierto que ganar el Giro no sé hasta qué punto Lineos le dice algo, porque decíamos antes lo ganó Tello, ¿no? En su momento, y parece como que nadie se acuerda. Bueno, Guille, muchísimas gracias por pasarte. A Guille Ortiz hay que leerle siempre. Y el artículo de esta semana de Yahoo Deportes, bueno, el que habla sobre Bernal, especialmente, lo dejaré ahí en las notas del episodio. Un abrazo, Guille. Un abrazo, Javi, muchísimas gracias. Este fin de semana es un poquito especial en el mundo del deporte porque en el fútbol paran las principales ligas europeas. Por un lado, por los partidos de clasificación en algunas confederaciones, por ejemplo, en la Conmebol, en el fútbol sudamericano. También se disputan los cuartos de final de la Copa de África. No son en ninguno de los dos casos torneos o competiciones que esté siguiendo, por lo tanto prefiero no hablar de ellas, pese a que son partidos, por ahí hay algún partido interesante. Tenemos por ejemplo un Colombia-Perú esta noche, hoy viernes 28 de enero a las 10 de la noche. Pero como digo, al no ser ni mucho menos un experto, ni en fútbol africano, ni en lo que está pasando en el sudamericano, prefiero omitirlo y al que le interese, pues que lo disfrute mucho. Yo que voy a ver, me gustaría ver la Challenge de Mallorca, que se disputa de aquí al domingo, como sabéis, en torneos de un día, pero como no hay televisión en directo, pues tampoco voy a poder. Sí veré el Gran Premio de la Marsellesa de ciclismo, la primera carrera de ciclismo en ruta en Francia, que será el domingo por la tarde. Y esa misma noche tenemos el Mundial de Ciclocross, sin Van Aert, sin Van der Poel, a una hora muy buena al disputarse en Estados Unidos a las 9:30, pero vamos a tener por ahí a nuestro Felipe Orts, que ya se pasó en su día por el podcast, el de Villajoyosa, y que me apetece mucho verle, a ver si consigue colarse entre los 10 primeros, porque tiene opciones reales de ello y le estaré animando desde aquí. Y después tenemos en la NBA algún partidico bastante bueno en la madrugada de hoy, de viernes a sábado. Tenemos a los Grizzlies jugando contra los Jazz. Mañana, en la madrugada de sábado a domingo, Golden State Warriors contra los Nets, que bueno, es un partido que suena bastante bien por nombre, aunque con alguna baja sensible por ahí. En cualquier caso, creo que es el partido más interesante. Y el domingo, en horario europeo, Atlanta Hawks contra Los Ángeles Lakers. Veremos si los Lakers siguen en demolición o no. Ahora con la vuelta de Anthony Davis, pues creo que adquieren otro carácter, otra dimensión. Y Atlanta Hawks, que
sale por fin de ese bache en el que llevaba casi desde principio de temporada. O sea que puede salir un buen partido de ahí, y sobre todo lo destaco porque es un horario muy agradecido. Gracias por haber estado ahí al otro lado. Nos escuchamos el viernes y, como he dicho en la introducción del programa, este lunes tendréis un nuevo boletín, ya el quinto de la newsletter de los últimos flecos, así que suscribíos para no perderos nada del mundo del deporte. Un abrazo muy fuerte.